A fines de los años 60 y durante los 70, el mundo estaba marcado por la Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética competían por influencia política e ideológica. En ese marco, muchos países latinoamericanos fueron vistos por potencias occidentales como posibles frentes de avance comunista, lo que generó apoyo, directo o vergonzante, a gobiernos y fuerzas armadas que prometieran estabilidad y orden frente a la guerrilla y a la movilización popular. En la región se tejieron además redes de cooperación represiva entre dictaduras, se compartían inteligencia, se coordinaban operativos y se perseguía a opositores aun cuando cruzaban fronteras. Ese entramado regional y la lógica anticomunista aumentaron la posibilidad y la tolerancia frente a golpes militares. Así, la dictadura argentina no fue un hecho aislado, se inscribió en un contexto global y regional donde la seguridad, el control político y la eliminación de la subversión eran prioridades para actores estatales e internacionales. En Argentina, esas presiones internacionales se combinaron con profundas crisis internas. Durante los años previos hubo polarización política, enfrentamientos armados de organizaciones guerrilleras con fuerzas del Estado, inestabilidad económica y una democracia debilitada. El retorno de Perón en 1973 y su muerte en 1974 dejaron una sucesión política frágil. El gobierno de Isabel Perón enfrentó protestas, violencia y una fuerte represión estatal. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas dieron un golpe de Estado y asumió una junta militar que cerró el Congreso, proscribió partidos y aplicó un plan sistemático de represión, detenciones ilegales, tortura, desapariciones y censura. Paralelamente, impulsaron políticas económicas orientadas a estabilizar la inflación mediante apertura financiera y reformas que cambiaron el mapa productivo y laboral. La dictadura gobernó hasta 1983, la derrota en la Guerra de las Malvinas en 1982 y la crisis interna aceleraron su final. Tras la recuperación democrática, se inició la búsqueda de responsabilidades y la documentación de los crímenes cometidos, para que esa historia no se repita. Durante la dictadura, la vida en el pueblo siguió con su rutina. La gente iba a trabajar, los chicos iban a la escuela, había cine y movida cotidiana. Pero esa apariencia de normalidad convivía con una sensación permanente de alerta. Nunca se sabía dónde iba a caer la piedra. Las noticias se veían en la tele y en la radio, y a la vez muchos sucesos se vivían como si ocurrieran en otro lugar, hasta que un día tocaban la casa de alguien conocido. La presencia del ejército y los controles se hicieron parte del paisaje. Camionetas que aparecían en reuniones culturales, soldados que revisaban caminos y campos, y registros en las casas en busca de literatura subversiva. Hubo allanamientos en viviendas y cooperativas, se requisaron libros y pertenencias, incluso escuelas y jardines recibieron indicaciones sobre qué textos usar y cuáles sacar de circulación. Para no exponerse, mucha gente empezó a bajar el perfil. Se hablaba en voz baja, se evitaban reuniones, y las canciones o lecturas que antes alegraban los encuentros dejaron de cantarse. Las desapariciones marcaron la vida cotidiana. La ausencia repentina de profesionales o vecinos sacudía al pueblo y generaba miedo y silencio. Ante la amenaza, las familias aprendieron a protegerse con pequeños recursos, esconder libros, explicar reuniones como actividades inocuas, viajar de forma distinta, y a mirar con recelo a quien podía denunciar. Esa supervivencia diaria dejó huellas, desconfianza, autocensura y una memoria que con el tiempo reclamó verdad y justicia. Hoy es importante contar estas pequeñas historias de la vida cotidiana para entender cómo el miedo reorganizó los vínculos y las rutinas, y para que las nuevas generaciones sepan por qué hay que cuidar y defender la democracia. Jerónimo Isidoro Russo fue un médico nacido el 25 de mayo de 1945, que ejercía sus profesiones en la zona de Rivera, partido de Adolfo Alsina, provincia de Buenos Aires. Se desempeñaba como profesor de anatomía en el Colegio Secundario Instituto Mariano Moreno y como médico del Hospital Municipal Dr. Noé Yarcho. Jerónimo Russo fue secuestrado el 5 de mayo de 1977 mientras se dirigía a su trabajo en el hospital. Desde ese momento no hubo registro confiable de su paradero, no consta su presencia en centros clandestinos públicamente identificados y hasta hoy figura como detenido desaparecido. Tenía 31 años en el momento de su secuestro. Y empezó a dar en marzo, por lo tanto no sé si llegó al mes de clases. Fue muy poco tiempo. Sí recuerdo que era muy apuesto. Yo tenía en ese momento 16 años. Cuando llegó Russo aquí a Rivera, no conocía gente de acá. Vino, se presentó por ser un colega. Yo lo hospedé en casa y estuvo 4 o 5 días hasta que conoció acá y se ubicó. Era muy exigente como profesor. Él comenzó a trabajar acá el 1 de enero y en mayo llegó un día al hospital y el personal del hospital dice, vino un coche, entró al patio del hospital, el patio del hospital en una vivienda, ahí vivía Russo con su mujer y 2 hijos, y Russo venía caminando desde la casa al hospital y lo hicieron subir al coche y el coche se fue y de ahí nunca más se supo de él. En la escuela no nos dijeron, no dieron ninguna explicación, excepto que no estaba. En la calle se decía que se lo habían llevado. La búsqueda de verdad y la demanda de justicia siguen siendo reclamos activos de familiares y de la comunidad. Mantener viva la memoria de casos como el suyo no es solo un ejercicio histórico, es un compromiso con la verdad, la reparación simbólica y la prevención de que hechos así vuelvan a repetirse. Recorrimos cómo fuerzas globales y decisiones nacionales convergieron para abrir paso a un régimen que no solo gobernó desde arriba, sino que transformó la vida de a pie.
la rutina, las escuelas, las reuniones, los libros y los afectos. En nuestro distrito, esa lógica tomó formas concretas, controles, requisas, silencios, y dejó historias irreparables, como la de Jerónimo, que nos recuerdan que detrás de cada cifra hay una familia rota y una comunidad que sufrió. Recordar estos hechos no es revivir el dolor por el dolor mismo, es reconocer las consecuencias humanas de la violencia política, honrar a quienes buscaron y siguieron buscando la verdad, y afirmar que la democracia exige memoria activa. Cuidar la democracia implica hablar, enseñar y nunca naturalizar el miedo. La historia que escuchamos no es solo un recuerdo lejano, es parte de lo que fuimos como país, como distrito, como comunidad. En aquel tiempo la vida diaria cambió, hubo miradas que se volvieron esquivas, palabras que se dejaron de decir, lugares que se dejaron de visitar, y hubo personas como Jerónimo que un día fueron arrancadas de su gente y nunca volvieron. Contar lo que pasó es una forma de abrazar esas ausencias, de que sus nombres no se pierdan, porque el silencio y el olvido solo favorecen que el miedo se repita. Hoy en democracia tenemos la responsabilidad de cuidar lo que tenemos. Recordar es un acto de defensa, y mientras sigamos contando estas historias, seguiremos diciendo juntos, nunca más.